Muy bien. Vamos a pasar entonces. Sí, Manuel, así es. Vamos a pasar ahora al análisis del programa, del diagrama de flujo, pero del firmware o del programa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense cómo inicia el diagrama de flujo de esto. Acuérdense otra vez, estos diagramas de flujo no salen del programa para ser expuestos aquí. Cuando se hace eso, se hace un tollo que ustedes no se imaginan, cosas que no se entienden. Por eso deben ser claramente salidos de la cabeza y colocados aquí con lógica, una secuencia lógica, una secuencia objetiva, clara, que se entienda. Entonces, si no es así, tienen que leerlo, analizarlo, hasta que eso se logre comprender que es la solución al problema colocada dentro del chip, el firmware, ¿ok? La parte del programa. Entonces, este diagrama de flujo que ustedes tienen en sus pantallas es el diagrama de flujo presentado por el alumno en esa ocasión para lo que sería su proyecto del dispositivo de medición, vamos a decirle así, o compensación de factores de potencia. Él dice, bueno, el firmware ahora lo que va a hacer es lo siguiente. En el inicio, cuando yo encienda mi dispositivo, yo voy a hacer la presentación. Voy a presentar el dispositivo, lo que sea. Presentación significa eso. Decir lo que es el dispositivo, poner hasta su nombre si usted quiere, lo que sea. La presentación del dispositivo. Luego de eso, va a mostrar un menú, como vemos ahí. Un menú que va a permitir seleccionar lo siguiente. O sea, el menú va a presentar el que yo voy a poder medir, el que yo voy a poder configurar o el que yo voy a poder hablar con un dispositivo SCADA. Por lo tanto, yo aquí lo que presento es un menú de opciones. Fíjense que la figura indica que es una presentación, es una impresión lo que estoy haciendo acá. Entonces, esto es lo segundo que va a hacer el programa dentro del chip. Luego de ahí, si seguimos las flechas, ¿no? Va a empezar a cuestionar acerca de qué yo quiero hacer de las tres cosas que están arriba. ¿Quiero medir o quiero configurar o quiero interactuar con la comunicación a través de SCADA? Bueno, pues entonces empieza preguntando, ¿usted desea medir? Sí. ¿Usted desea medir? No. Ah, no, si usted no desea medir, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere configurar? Sí. No, no quiero configurar. Ah, pues si no quiere configurar, entonces quiere comunicarse por el SCADA. No quiere tampoco comunicarse, pues entonces vuelvo otra vez al menú. Fíjense que lo que hay ahí, fíjense entre la presentación del menú y las tres condiciones que hay ahí, lo que hay es un pequeño bucle. ¿Ok? Si todo dice que no, significa que ahí hay una iteración. Pero vamos a pensar ahora que se le va a ir diciendo que sí, que yo quiero medir, por ejemplo. Si yo quiero medir, entonces yo debería de tomar este camino. Y es que si quiero medir, voy a tomar los valores del voltaje, la corriente y el ángulo. Esos son valores que van a ser introducidos al programa. ¿Ok? Identifico si esos valores son iguales a 0. Alguno de esos valores es igual a 0. Fíjense que dice valores igual a 0. Podría haber dicho valor de voltaje es igual a 0, valor de la corriente es igual a 0, valor del ángulo es igual a 0. No importa, pero dice valores igual a 0. Significa que todos los valores anteriores identifica aquí si son 0 o no. Si son 0, dice voltaje o carga no presentes. Debería mostrar en la pantalla, ¿verdad? En la pantalla, en este caso del dispositivo es una LCD, debería mostrar en esa pantalla que el voltaje o la carga no están conectados. ¿Ok? No hay voltaje, o sea, el dispositivo no está conectado, ¿ok? O el dispositivo no tiene una carga conectada a él. Entonces, por eso los valores son medidos igual a 0.
Y eso por eso entonces vuelve otra vez al menú principal. Pero si hay algunos, si estos valores que tienen, o sea, si los tres, y las tres variables, los tres valores que están aquí tienen información, ok, no son iguales a cero, entonces viene aquí. ¿Qué hace este proceso en esta parte? Aquí son decisiones, aquí son parte del proceso, y estos símbolos son de presentación o de escritura o de impresión, lo que ustedes quieran llamarle, eso deberían saberlo. Entonces, aquí lo que dice es calcular y guardar valores de W, BA, FP y C. Esos valores que están ahí, aunque aquí no lo describe, yo se lo voy a decir. W es watt, que es la potencia. ¿Ok? Un tipo de potencia, que es la potencia activa. La otra es BA, que también es un tipo de potencia, volt ampere. Y la otra es FP, que es el factor de potencia. Y por último, la capacitancia C. Aquí se calcula todo eso y se guardan todos esos valores en ese punto del programa. Se hace todo eso. ¿Okay? Luego de ahí, entonces se puede tomar los valores calculados, no hará los resultados, y mostrarlos en la pantalla del LCD. Cuando se haga eso, ¿okay? Y eso, todo eso lo he hecho porque yo tomé la decisión de hacer una medición con el dispositivo, ¿ok? Y lo último que hago es mostrar los valores calculados. Cuando yo hago eso, entonces puedo pasar al punto A. El punto A es volver al menú principal, ¿ok? Dentro del bucle está el volver otra vez al menú principal cuando yo termine de medir. Si vuelvo al menú principal y ya no deseo medir, sino que lo que deseo es configurar, entonces este parámetro, este condicional va a pasar como que no, yo no quiero hacer eso, yo lo que quiero es configurar. Entonces cuando llegue a la selección de configurar, que más adelante voy a hablar de cómo se hace eso, simplemente estoy dando las opciones de cómo deberían ir fluyendo en el diagrama de flujo. Entonces si yo deseo configurar, el camino que tomo es que sí, y dice, me va a presentar algo. Si selecciono eso, en la pantalla del LCD me va a presentar entonces, digite el valor de FP o del factor de potencia deseado. ¿Ok? Yo ahora digito un valor de factor de potencia que yo espero en la red a la que esté conectada del dispositivo. Entonces el dispositivo, ¿qué va a hacer? Va a tomar, fíjense otra vez que estos son los símbolos de entrada. Entrada y salida en este caso son entradas. Fíjense que tomar valores aquí arriba, dice, tomar valores es introducir los valores de alguna forma, pero buscar esos valores e introducirlo al programa. Aquí también me dice, tomar el valor del factor de potencia y guardar en memoria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la entrada? Desde aquí, desde el teclado, desde no sé dónde esté, desde ahí se va a tomar el valor de factor de potencia que dice aquí que digite, ¿ok? Que me pide aquí en la presentación que lo digite, y por eso lo voy a tomar entonces del dígito que le ponga el usuario. Tomo ese valor y lo guardo en la memoria. Cuando haga eso, entonces yo lo que voy a hacer es inmediatamente que voy a volver al menú principal, porque aquí lo único que he hecho es configurar cuál es el valor de factor de potencia que espero medir. Por lo tanto, es lo único que voy a hacer. Tomar el valor, digitarlo, ¿verdad? Presentar que lo quiero digitar, digitarlo, guardarlo en la memoria y entonces ya volver al menú principal. Entonces, ya estoy en el menú principal y no quiero medir, no quiero configurar. Lo que quiero es hacer la comunicación con SCADA y pasar la información desde el dispositivo a otro dispositivo remoto. Bueno, pues entonces ahora, cuando pasa por medir, dice no, no quiero medir. Cuando pasa por configurar, dice no, no quiero configurar. Cuando pasa por SCADA, dice sí, yo quiero la comunicación con el dispositivo remoto. Entonces hay una presentación que le dice, desea exportar los valores de W, ¿no? De las potencias, del factor de potencia y de la capacidad. ¿Usted quiere exportar? Entonces, aquí le pregunta, ¿usted desea exportar? En la condicional, ¿no era? Porque esta es la presentación y aquí es
Condición, el cuestionamiento. ¿Usted desea exportar? No. Pues entonces si usted no desea exportar, vamos a cancelar la conexión que exista ahora y vamos a volver al menú principal. Pero si usted desea exportar, va a pasar de nuevo por aquí hasta llegar a exportar. ¿Usted desea exportar? Sí. Entonces, prepara, establece la conexión y exporta los datos. Todos esos procesos se van a ejecutar ahí, en ese punto. ¿Ok? Y al final, en el LCD debería mostrar los datos han sido exportados. Cuando haga eso, entonces vuelve al menú principal para que se tomen las opciones otra vez de que si quiero medir, de que si quiero configurar o que si quiero de nuevo comunicarme con el dispositivo remoto. Fíjense la sencillez de esta parte del programa, y es fundamentalmente, oigan bien, ese es el programa principal que indica, si ustedes lo notan, dice todo lo que se va a hacer dentro del programa del chip, la programación, y no hay nada que indique que yo estoy escribiendo en el LCD, pero el programa, cuando usted lo lee, usted debería entender. Fíjense que lo he llevado paso a paso y lo he descrito tal y cual, volviendo a los loops de nuevo, porque cada paso da la solución. Usted quiere medir, usted quiere configurar, y para cada paso de eso hay un resultado final, ¿ok? Y vuelve otra vez y le pregunta. Todo esto se llama, cuando estamos trabajando así, son programas embebidos. Los programas de firmware que se incrustan en los chips se llaman programas embebidos, y todos están basados en un loop infinito. Y por eso ustedes ven ahí que siempre se van a estar ejecutando alguna tarea dentro del programa. Entonces, por eso, ese es el diagrama de flujo. Con ese diagrama de flujo, yo debería poder codificar. ¿Codificar qué? Codificar el programa. Codificar el programa o el firmware. Con ese diagrama de flujo, yo debería hacer el programa. Y ese programa debería al final funcionar correctamente como me lo dice este diagrama de flujo principal. De ahí se podrían desprender, de ese diagrama de flujo, se podrían desprender pequeñas funciones o pequeños bloques de programas que lo puedo hacer como diagramas de flujo también. Pero ya la idea principal está basada en la solución del problema del dispositivo en ese diagrama de flujo. No sé si me estoy dando a entender por qué es que yo les exijo que piensen primero y actúen después. Primero se piensa, ¿ok? Todo esto es diagrama de flujo, y luego de ahí yo codifico basado en lo que me dice que es la solución, el diagrama de flujo. No sé si me están entendiendo o si necesitan algún tip adicional sobre la parte de diagrama de flujo. Déjenme saber de flujo. De aquí, de este diagrama de flujo, ahora, ustedes podrían, como le dije, desprender pequeños bloques, ¿okay?, que corresponden con pequeñas soluciones de las tareas que diga que hay que hacerse aquí en el diagrama de flujo. Sobre todo las tareas de tomar valores, de hacer cálculos, de exportar datos. Todas esas cosas que hay ahí son pequeñas tareas que hay que ejecutar dentro del programa. Entonces, cuando yo les pido que me digan ahora cuáles son las funciones, dice descripción del firmware del programa, yo no les pido que me digan, si ustedes quieren pueden hacer un breve resumen de lo que es el diagrama de flujo, para que se pueda tomar una idea, pero fundamentalmente yo lo que les pido es que me hagan esto que ustedes ven acá, es la lista de las funciones, las principales funciones, ¿no?, que deberían estar ejecutando alguna tarea dentro del programa. Entonces, fíjense cómo esto está desarrollado acá. Dice int adc / abajo converter char canal, y una vez hay una descripción. Esa es la función. Ya yo expliqué esa parte en la clase. Entonces le decía también cómo eso se describe. Dice, esta función se encarga de adquirir un valor numérico
proporcional al voltaje de entrada que se le ha aplicado a un canal del ADC del microcontrolador. Esta función se encarga de adquirir un valor numérico proporcional al voltaje de entrada, ¿ok?, que se le ha aplicado a un canal. Por lo tanto, en esa función que yo voy a más adelante a ejecutar, a codificar, yo digo que voy a entregarle aquí un número de canal de un ADC del micro, ¿verdad? Se supone que si digo número de canal aquí es porque el micro debe tener más de un ADC, ¿ok? Entonces le doy un número de canal y luego ella me devuelve en valor entero el valor numérico proporcional al voltaje de la entrada que se le ha aplicado a ese canal, ¿ok? Entonces, fíjense de qué manera se explica qué es eso y para qué sirve y cómo va eso a interactuar en el programa. Lo primero es identificar que hay que leer el ADC. Si ustedes se fijan en esta parte del diagrama de flujo, yo he puesto, o él puso, por ejemplo, esa primera función ahí, pero si la desprendimos de acá, aquí las funciones que deberíamos ver sería medir, configurar, escala, calcular tal cosa, leer tal cosa. Esas serían las funciones que deberían estar aquí, que son estas, por ejemplo, medir, mirenla ahí, que dice medir. Esta función se encargará de proceder a ejecutar las acciones requeridas para medir los valores de voltaje, corriente y ángulo de desfase, para luego mostrar en la pantalla los valores de WA, FP y C. Si ustedes, fíjense bien cómo se ha descrito esa función. Dice esa función que no necesita devolver ningún valor y que no necesita tampoco que se le entregue ningún valor, porque ella lo único que se va a encargar es de ejecutar las acciones requeridas para medir los valores de voltaje, corriente y ángulo de desfase y mostrarlo en la pantalla. ¿Dónde yo voy a ver esa acción? Si me voy aquí a medir, fíjense, después del menú, medir dice que va a tomar los valores, toma los valores del voltaje, la corriente y el ángulo. Con esos valores, aquí al final decide hacer su cálculo y mostrarlo. Todo ese trayecto que está ahí, desde que se indica medir, ¿ok?, en este punto que se indica, sí, yo quiero medir, hasta este punto donde dice mostrar el valor de WAFP, todo eso es una única función que él diseñó así. Pudiera haber hecho otra cosa, pero él decidió hacer con todo eso una sola función, ¿ok? Con todo eso, se llama medir, ¿ok? Aquí está, se llama medir y ya sabemos para qué sirve y qué debe hacer. Si yo busco la otra, configurar, mírenla aquí, configurar es la próxima función y dice, configurar no necesita datos ni tampoco necesita devolver nada. Configurar, ¿qué es lo que va a hacer? Esta función se encarga de presentarle al usuario un esquema de configuración donde se podrá digitar el valor del FP, o sea, del factor de potencia, al cual desea que trabaje el sistema eléctrico. O sea que si yo busco configurar, voy a ver que cuando yo ejecute las acciones que configurar debe ejecutar, dentro de ella lo que va a hacer es presentarle el esquema de configuración y aquí el usuario debería digitar el valor del factor de potencia al cual desea trabajar. Entonces, si nos vamos al diagrama otra vez, fíjense que eso es lo que se hace, configurar, ¿verdad? Le dice, le muestra el esquema aquí, digita el valor de FP o el factor de potencia deseado, toma el valor, lo guarda en memoria. Ya, eso es lo único que va a hacer. Después de ahí se va al menú principal. Entonces, eso es lo que hace esto, ¿ok? Tomar el valor del factor de potencia al cual va a medir el dispositivo. La otra que dice escala, mírenla ahí. Escala no va a devolver absolutamente nada, pero escala necesita que se le entreguen valores.
¿qué valores va a necesitar SCADA? Aquí dice que va a necesitar el valor BA, o sea, los 4 valores que se calculan. El valor de BA, el valor de W, o sea, las potencias, el valor de factor de potencia y el valor de la capacitancia. Con esos valores que yo le entregue a esa función podrá hacer lo que dice acá. Se encarga de exportar los valores de BA, W, FP y C a un sistema SCADA que se presentará en un ordenador, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a hacer en esa función de SCADA. Si yo me voy al diagrama, ¿ok? Veo acá que inmediatamente que se presente la opción, el mensaje de que si deseo exportar esos valores, ahora, y yo le diga que sí, pues entonces se debe establecer la comunicación y exportar los datos por ese puerto de comunicación. Cuando yo logre eso, ¿ok? Y termine con la conexión, con exportar los datos, ya yo puedo presentar en mi pantalla que los datos fueron exportados y volver al menú principal. Y eso lo debe ejecutar esta pequeña función que está ahí. ¿Ok? Entonces, así es que se maneja las ideas y se planifica, se hace el plan de crear el código. ¿Ok? Fíjense que acá ya las demás funciones son funciones, por ejemplo, como calcular el coseno. Devuelve el valor del coseno en radianes de un ángulo. El seno también devuelve el valor del seno en radianes de un ángulo. Ya son pequeñas funciones. Esta mide el valor de la capacitancia. O sea que yo podré, con cada lectura de los datos que tengo, podré hacer cálculos, ¿ok? Y medir el BA, medir W, medir el FP, medir la capacitancia. Esas son las de cálculo, las que ustedes tienen ahí, ¿ok? Los valores que ustedes tienen ahí son los valores de cálculo de esas funciones que están ahí. Entonces, se puede ver entonces cómo yo puedo extraer del diagrama de flujo principal, extraer las funciones principales que yo pudiera estar, porque no necesariamente o de forma obligada serían esas, pero las ideas que ustedes ven que están mostradas aquí le dan mucho peso al código que se vaya a ejecutar según diga el diagrama de bloques. Entonces, por eso es muy importante que todo esto se entienda y se pueda hacer de una manera clara y que uno lo pueda expresar, porque a veces ustedes me dicen, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero entonces no sé cómo decírselo. Pues mire, si usted sabe algo y no sabe cómo mostrárselo al mundo o a los demás, no sabe nada. Entonces usted tiene no solamente que saber y saber hacer, sino también poder. Esa es la capacidad que yo quiero que ustedes demuestren en la clase, que todo lo que han aprendido ahora, en todos estos años, en la universidad, recogiendo toda esa información, ahora ustedes demuestren que tienen la capacidad de demostrar, valga la redundancia, lo que han asimilado. Entonces, de eso es que se trata todo esto. Si ustedes no logran poder expresar lo que están aprendiendo, lo que han aprendido, definitivamente significa o que verdaderamente no han aprendido nada, van a salir a la calle crudo, ¿ok? O que definitivamente no han cultivado la parte más esencial, que es poder demostrar que yo sé, que yo tengo capacidad, ¿ok? Entonces, por eso es que le estamos invitando a que hagan las cosas y las hagan de la forma correcta. Bien, entonces, no sé si ya con esta parte que les he indicado, ustedes entienden ahora cómo se extraen las informaciones para poder proceder con la codificación. Yo no he codificado nada, pero ya yo tengo la idea de cómo codificar y que yo ahora voy a pasar el menor trabajo posible porque yo tengo la idea clara. Ese es lo que yo quiero dejarle. Entonces, si han entendido esto, ya como es cerca de concluir, voy a entrar ahora a algo un poquito rápido para que entiendan cómo se hace la codificación. Es algo rápido, no voy a hacer código de lleno, es para que se entienda solamente de dónde podemos partir con respecto a la codificación. No importa
qué tipo de lenguaje esté usando, no importa el IDE, o sea, dónde la aplicación usted esté codificando. Para aquellos que estén utilizando Arduino, recuérdense que si van a utilizar Arduino, tienen que tratar de usar lo menor posible la librería de Arduino y tienen que poder trabajar en lo que se llama el C estándar o el C nativo y crear ustedes mismos sus propias funciones. De eso es que se trata. Traten de no usar o limitar el uso de las funciones de las librerías que traen ese tipo de programas. De todas maneras, cualquiera que sea el IDE que se utilice, el lenguaje de programación o el micro que se utilice, no importa, la codificación, después que esto que está acá está hecho, pues es más fácil. Fíjense que la forma en la que están descritas estas funciones aquí en este ejemplo, claramente dejan saber que se está trabajando, se va a trabajar en C, lenguaje C. Por eso no quiere decir que esas mismas funciones yo no las pueda desarrollar en Assembler, ¿ok? O la pueda desarrollar en Fortran, en otro tipo de lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, me voy ahora a lo que antes yo podía hacer y era trabajar con la parte de microcontroladores. Y en esta parte, un ejemplo rápido de codificación es lo que quiero llevarles a cabo. Este es un ejemplo, entiendo que lo están viendo en la pantalla, el IDE de Keil Microvision, que es el IDE utilizado para el 8051, la familia C51, y era el que yo utilizaba en micro, así que es lo que voy a usar. Aquí esto está preparado ya, o sea, aquí está preparado el proyecto, un proyecto inicial que contiene ya una plantilla, que es esta que ustedes ven aquí, una plantilla donde se va a desarrollar el software. No tiene nada más que la inclusión de la librería principal, que es esta que está aquí, de Register 52, que es para el 8051. No importa qué micro yo haya utilizado ni nada de eso, lo importante aquí es simplemente la codificación, así que es lo que voy a hacer. Si ustedes se fijan en esta plantilla tiene el programa principal, ¿no? La inclusión de la librería base, pero básicamente es el programa principal y un bucle infinito, que es lo que todo programa de firmware o de sistema embebido debería tener. En base a eso es que yo desarrollo la codificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo me voy al diagrama basado en esto que voy a codificar acá, ¿ok? Fíjense que acá ya yo le he dado, si yo le doy a esto a compilar, me dice aquí debajo que yo he compilado, que no tengo errores y que no tengo ninguna advertencia dentro del programa, que ya este programa, por el simple hecho de yo llamar esa librería que se llama Register 52, ya yo me estoy gastando, y de tener el programa claro, principal, me estoy gastando 17 bytes de código y 9 bytes de datos. Eso es lo que implica esto que está acá. Pero lo más importante es los errores que están aquí. Errores, no tiene warning, no tiene notificaciones de advertencia. Si yo lo compilo, no me debería dar errores, ¿ok? Entonces, así mismo yo debería iniciar mi programación. Yo voy al diagrama de flujo que tengo acá, ¿ok? Este diagrama, lo examino y ustedes ven que lo primero que dice es que debo presentar algún tipo de información. Como esto tiene un LCD, ¿ok? Un LCD. Aquí, dentro de la librería que él dio, no tiene nada que me hable del LCD, por lo tanto, yo podría crear una función acá que llame simplemente a presentación, el mismo nombre que tiene. En la zona de declaración, esta que está acá, que dice zona de cabecera de procedimiento de funciones. Esta plantilla es para esto, pero no necesariamente tienen que hacerlo así. Pero hay una zona que es donde yo declaro las funciones. Yo puedo declarar la función void, presentación, así mismo con el mismo nombre, ¿ok? No va a tener nada. Ya. Ese es el prototipo, ¿ok? Tengo una función, tengo un prototipo. Y esa función con ese prototipo es lo primero que yo voy a hacer aquí, fuera de lo que sería el bucle principal. Fíjense en el diagrama, voy a ir al diagrama de bloques.
Si yo me quedo en este diagrama de bloques, después del inicio está la presentación y después entra a la configuración, que es donde entra el diagrama de bloques al bucle del programa principal, donde todo retorna ahí. Por eso la presentación está fuera del bucle y es lo que yo pongo fuera del bucle. ¿Ok? Entonces, aquí tengo el prototipo declarado y aquí tengo la función que voy a llamar. ¿Ok? Pero yo no hago nada con eso si yo no desarrollo la función. ¿Ok? Entonces, arriba está el prototipo, aquí está la llamada, pero ahora aquí debajo donde dice implementación de funciones y procedimientos, yo voy ahora a desarrollar, bien, le voy a quitar esa coma y voy a desarrollar la función. Como yo no tengo código todavía, ahí lo que va es el LCD, que tal cosa, que muéstrame tal asunto, bienvenido y esto, lo que sea, mi nombre, matrícula, lo que sea. Eso es lo que va ahí. Pero ahora mismo no me interesa llenar esa función. ¿Ok? Yo la puedo hacer más adelante. Lo que me interesa ahora es que cuando yo codifique y sepa que aquí se va a ejecutar esa presentación, me va a presentar la bienvenida o lo que sea. Con eso es suficiente. Yo le debo dar a la ¿cómo se llama? A compilar el programa y el programa no debería darme ningún tipo de problema ahí. ¿Okay? Si yo le doy aquí, fíjense, tiene un warning, pero ese warning no nos interesa. Es los errores lo que es solo una notificación de que quizás yo no estoy utilizando nada, está vacía, algo así. Pero los errores aquí es lo más importante, que no existan errores. Entonces, ya yo ahora he hecho la primera parte de este diagrama de flujo que está ahí. No está llena todavía, pero ya yo tengo la llamada a presentación. Cuando yo llene esto con el código del LCD, con todo lo necesario para que se presente la información en la pantalla, pues cuando se haga la llamada es lo primero que va a hacer. ¿Ok? Muy bien. Después de ahí, después de la presentación, en el diagrama del flujo, dice que yo debo demostrar un menú, presentarlo en la pantalla, mostrar el menú de configuración. Aquí yo no tengo nada que me diga, por ejemplo, mostrar el menú dentro de las funciones que se declararon aquí. No hay nada, por lo tanto yo podría poner aquí, ¿ok? Poner dentro del bucle ahora, dentro del bucle, poner un nombre, poner, por ejemplo, mostrar menú. Esa será una función que se va a encargar de, déjame quitarle, esto tiene que ser el, ¿cómo se llama? El warning, la notificación tiene que ser por eso mismo, porque yo le pegué en esta llamada, pegué la función igual y la estaba como si fuera declarando. Se supone que es una llamada y no debería tener ningún tipo de dato esperando fuera, o sea, ningún tipo aquí. Aquí se llama, la otra función se llama mostrar menú. ¿Ok? Esta función yo debo de crearla aquí, junto con esta. ¿Ok? Le ponemos void y ahora ya tengo declarada la función mostrar menú y le estoy llamando dentro del bucle. ¿Ok? Como esto es el prototipo y la llamada, tengo que declararla, tengo que desarrollarla aquí debajo. Y es simplemente hacer lo mismo. Quitarle ahora la coma y ponerle el bloque vacío. Con eso, cuando yo desarrolle la función de mostrar el menú, inmediatamente la llamada debería entonces de poderme mostrar el menú. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo sigo compilando, aquí no debería de haber, ahora se fue el warning, no debería haber ni errores ni warning. Yo ahora mismo lo que estoy es colocando, oigan bien, colocando todo aquello que me dice el diagrama de flujo, que sería la solución del problema. Ahora ya he mostrado he mostrado el menú. Ahora entonces yo puedo hacer las llamadas a las tres funciones que tengo acá, que son la de medir, configurar y la de escala. Pero si ustedes se fijan aquí, para yo poder entrar ahí tengo condiciones. Significa que tengo que utilizar condicionales, if, ¿ok? O puedo utilizar un switch, por ejemplo.
Puedo utilizar if o puedo utilizar un switch. Se supone que en esta presentación que yo tengo acá, en mostrar menú, esa mostrar menú, si ustedes se fijan, él no la declaró aquí, no la describió, pero si ustedes se fijan, cuando yo muestre el menú, yo debería poder devolver un valor, un 1, un 2 o un 3, o cualquiera, ABC, o cualquier asunto que me indique a mí cuando el usuario ha decidido seleccionar medir, configurar o escala. Entonces, eso significa que si yo tomo, por ejemplo, los números 1, 2 y 3, si yo tomo los números 1, 2 y 3, entonces debería de poder seleccionar o medir o configurar o seleccionar escala. Entonces, eso significa que aquí, en vez de ser void, esto debería devolver un número entero. Aquí. Vamos a ponerlo aquí en entero. Debería devolver un número entero. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que me devuelva un valor que aquí es que yo lo voy a solicitar. Entonces, mostrar menú me va a mostrar en pantalla y me va a devolver la selección de que si yo lo quiero medir, configurar o escala, y eso me lo devolver en una variable. Si es así, entonces en esta parte del programa debería haber una variable. Voy a hacer esto, una variable entera tipo X, que es lo que uno siempre hace, lo más rápido, ¿no? Entonces, X, vamos a ponerle que X va a ser igual a lo que le devuelva a mostrar. ¿Ok? Entonces, mostrar el menú debería devolver un valor entero, 1, 2 o 3, y con esos 3 yo podría entonces hacer la selección. La selección se hace con un condicional. Según el diagrama de bloques que tengo aquí, se hace con una condicional, o con if o con un switch. Yo lo voy a hacer con un switch para que sea más rápido el asunto. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo un switch, aquí voy a switchear a buscar el valor que tenga X. ¿Ok? El valor que tenga X. Entonces, dentro de este switch, vamos a poner los casos. El caso en que sea, por ejemplo, el valor 1 entero, ok, lo voy a poner así mismo. Aquí se debería estar ejecutando. Vamos a poner medir. Allí hay un prototipo, lo vamos a ver ahora. Medir, ¿verdad? Este es el break para romper. En el caso 2, en el caso de que sea el 2, sería configurar. Okay. Configurar tampoco va a devolver nada, según mi acuerdo. Lo vamos a ver ahora. Hago el break. Y entonces termino con el caso número 3, que sería cuando llame a escala. Escala no me va a devolver nada, pero recuerdo que escala necesita 4 valores enteros ahí. ¿Okay? Entonces, yo voy a poner unos simples nombres ahí, pero ya eso sería, qué sé yo, KLMN, por poner valores ahí de variables. KLMN serían variables enteras aquí, igual. Eso es solamente para cumplir con KLMN. Ahí está. Entonces, en esa función de escala, ¿okay? Esto no es necesario, pero lo vamos a poner. En esta función, aquí están entonces, según el diagrama de bloques,
después de haber entrado al menú, yo necesito entrar a unas condicionales, aprobar unas condiciones, a ver si quiero medir, si quiero configurar o quiero entrar en la comunicación con SCADA. Entonces eso va en un switch recogido desde lo que me devuelva la función de mostrar el menú. Entonces si decido medir, me voy a ir por este lado. Si decido configurar, me voy a ir por aquí, y si es SCADA, me voy a ir por aquí. Si no decido nada, entonces significa que ese switch volverá al menú principal. Eso es lo que aquí debería pasar. Aquí, mostrar menú, entro al switch, y si no son ninguno de esos casos, entonces se va a quedar en el bucle principal. Hasta ahí, esa sería la codificación de eso que está acá. Si yo decido revisar, voy a revisar las funciones para poder compilar, ¿no? Voy a revisar las funciones, medir, necesita, fíjense que tengo que corregir eso, medir, no, mírenla aquí, medir no necesita nada, voy, significa que la voy a declarar así mismo, voy, configurar tampoco necesita nada, ni va a devolver nada, pero cada sí necesita 4 valores enteros. Así que me voy a llevar a esta función que se llama SCADA y la voy a poner dentro de esto, ok, y la voy a poner aquí en el cuerpo, la parte del desarrollo, ok, la parte del desarrollo está aquí. Voy a borrarle esto porque si no me da error. Entonces voy a tomar las otras dos, que son configurar, lo voy a colocar aquí, configurar. Cuando entren apaguen el micrófono inmediatamente. Entonces configurar, y configurar aquí en la declaración de los prototipos de las funciones. Y por último está medir, que también debería estar acá. Control V, medir, esto es void, y esto es void. Okay. Entonces aquí ya nada más lo que voy a necesitar es ponerlo aquí debajo, el desarrollo de esta función, que sería medir. Okay. Aquí y aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjense que lo que he hecho, otra vez le voy a repetir, en las llamadas de la función que acabamos de chequear aquí, las funciones que son necesarias y dónde y cómo se deben colocar, están colocadas dentro del switch para que se vayan ejecutando. En el caso de que quiera medir y X venga con un 1, va a medir, y de ahí va a saltar al programa otra vez, al while, a mostrar el menú. Si vuelve y X es un 2, entonces va a configurar, salta al menú de nuevo, y si no, el SCADA dándole la información de los valores y va a volver otra vez al menú. Eso es lo que dice ya el diagrama de flujo. Para que esto funcione, yo debo de crear funciones prototipo, que son estas que he creado acá, estas 3. Y esas funciones prototipos deben tener su desarrollo, que son estas funciones que yo he creado acá. Aquí dentro de cada cuerpo es donde yo coloco toda la información para que medir haga lo que dice aquí. Aquí dice que medir es la función que se va a encargar de ejecutar las acciones requeridas para medir. Va a medir voltaje, corriente y ángulo de fase. Y al final lo va a procesar y lo va a poder mostrar en la pantalla. Todo eso se debe hacer dentro de ese código que dice medir. ¿Ok? Si todo esto que está acá actualmente debería ser mi solución correcta y funciona como lo estamos analizando ahora, cuando yo le dé a la codificación no debería haber ningún tipo de error ahí. ¿Ok? Tengo 5 warnings. Los warnings deben ser por algún asunto por acá. Pero eso es, acuérdense, los errores es lo más importante de esto. No debe haber errores, porque esa codificación que está ahí es una codificación correcta. Entonces,
no debe haber errores. ¿Okay? Si la codificación es correcta, no debe haber errores. Ahora, usted empieza, ya después que oiga, es el programa principal basado en el diagrama de flujo que está acá. ¿Ok? No he desarrollado medir. Para medir, yo tengo que hacer la lectura de los valores. Tengo que identificar dentro de la función si esos valores son iguales a 0. Tengo que identificar, o sea, calcular y guardar los valores en la función si esos valores no son igual a 0. Y tengo que poderlos mostrar. Todo eso se hace dentro de la codificación de esta específicamente, de esa función específicamente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que trabajar? Fácil. Usted empieza con la primera. Fíjense que ahí yo no tengo errores. Yo empiezo a trabajar con mostrar el menú. Cuando yo desarrolle mostrar el menú y eso funcione correctamente en el código, que yo incluso lo pueda probar en el chip y con la conexión del LCD o lo que sea, si eso me funciona bien, ya yo puedo pasar aquí a lo que sería la función de medir, al desarrollo de la función de medir. Si esa función ya yo la terminé y está correcta, yo puedo pasar a la función de configuración. Ok, yo puedo hacer cualquiera de esas funciones que están ahí, yo la puedo hacer si ellas no necesitan, por ejemplo, si SCADA, estoy seguro que sí, SCADA necesita de los valores de medir. Pero, por ejemplo, si SCADA no necesitara de los valores de medir, yo puedo desarrollar a SCADA primero y darle a compilar, y debería de compilar sin ningún tipo de error. Fíjense ahora, esto es loco, ahí dice que no tiene errores, pero está bien. El asunto es que no debería, no tiene warning, no tiene errores, no debería darle errores si ustedes van paso a paso desarrollando el diagrama de flujo, tal y cual como se ha expresado en la idea principal. No es lo mismo, lo recuerdo otra vez, que usted empieza a meter código aquí, para después de que usted se vuelve loco metiendo if condicionales y un bit por aquí y otro por allá, querer entonces sacar ese diagrama de flujo. Eso no es posible, y si es posible para algunos, no es la manera correcta de hacerlo. ¿Okay? Se pasa mucho más trabajo haciendo eso que haciéndolo de la manera lógica, secuencial y objetiva, que es pensar primero y accionar después. Ya he concluido con esto. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pues me la dejan saber, pero yo creo que con eso ya yo les he dado el tip suficiente sobre programación, sobre configuración sobre la parte de firmware y sobre cómo se desarrolla el código basado en el diagrama de flujo. Así que si tienen alguna pregunta, me la dejan saber. Si no, por hoy hemos concluido con esta